A continuación, hará uso de la voz hasta por 10 minutos la diputada federal María del Pilar Ortega Martínez. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores ministros, sin duda, la vida humana ocupa el lugar más alto en la escala de valores. Es el valor de mayor trascendencia respecto de cualquier otro. Sobre esta consideración no existe controversia alguna. El Estado y sus instituciones se crean, organizan y trabajan en favor de la humanidad y no puede ser otra su razón de ser. Nuestra Constitución política, en el artículo 1, establece que todo individuo gozará de las garantías que le otorga la Constitución. Sin embargo, dicho precepto no determina qué se debe entender por individuo ni a partir de qué momento debe considerársele como tal. Y como no es posible distinguir lo que la ley no distingue, entonces por individuo se debe considerar a cualquier persona a partir de su sola existencia. Por otra parte, la garantía prevista por el propio artículo 4 constitucional relativa al derecho a la salud implica para el Estado el deber de garantizar el respeto al bienestar, así como la procuración de la salud de todo ser humano desde el momento de su gestación. Y esto puede constatarse en el dictamen de ese artículo que señala el derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual desde el momento de la gestación tanto a la futura madre como al hijo, sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al término de la vida, no solo prolongándola, sino haciéndola más grata, dándole mayor calidad, haciéndola más digna de ser vivida. De lo anterior se desprende el alcance de la referida protección constitucional prevista en dicho artículo, el cual no solamente se constriñe a salvaguardar la integridad de los seres humanos nacidos, sino también de los seres humanos antes de nacer. De tal suerte, tal disposición constitucional implica que el carácter indisoluble de la persona como condición humana inicia desde el momento de la concepción. Nuestra Constitución es omisa sobre la jerarquía de las garantías que consagra. Sin embargo, reconoce un conjunto de ellas: vida, propiedad, seguridad jurídica, libertad. Lo que no señala es que alguna de estas garantías sea superior a otra. Tampoco precisa cuál debe prevalecer cuando dos de ellas entran en conflicto. Es sabido que el valor de los distintos derechos consagrados difiere. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿qué derecho, vida o libertad debe tener más valor? Considero que este dilema debe ser resuelto por el legislador y reflejarse en los diversos cuerpos normativos. Con la despenalización del aborto, hoy controvertida, se modifica la axiología que hasta hoy privó en el sistema. Es decir, algunos derechos de la mujer, como son la libertad sexual y la salud reproductiva, se ubican por encima del de la vida en gestación, no obstante que la vida ha sido, es y será el máximo bien jurídico que debe protegerse. Además, el derecho a la vida es una garantía derivada de los artículos 1, 4, 14, 16, 22 y 123 constitucionales. Ante lo que ordena este marco normativo, ningún ordenamiento penal puede autorizar la privación de la vida por motivo alguno. Por prohibición expresa de la propia Constitución, plasmada en los artículos 1 y 29, es evidente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Poder Legislativo en su conjunto no tienen las facultades para restringir una garantía individual. Es el caso del derecho a la vida. Por lo tanto, qué paradójico resulta entonces el propio dictamen emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que se despenaliza el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Tal dictamen señala que el objetivo de la reforma es lograr un equilibrio entre los bienes constitucionales en conflicto, a saber, la protección de la vida en gestación y la efectiva garantía y protección de los derechos fundamentales cuya titularidad corresponde a las mujeres embarazadas.
Y es paradójico por dos razones. En principio, el dictamen reconoce expresamente la existencia de la vida durante la etapa embrionaria, pero autoriza su interrupción durante las primeras 12 semanas de gestación. En segundo lugar, expresa que el objetivo de la reforma es el equilibrio de estos bienes jurídicos, que si bien es cierto, guardan un plano igualitario desde la fuente que lo regula, también lo es que son de diversa naturaleza. Al ser diversos, uno debe prevalecer sobre el otro por un principio de orden jerárquico ante la colisión de subsistencia. Y por lo tanto, siendo reconocido como bien jurídico supremo tutelado el de la vida, es este, como dije anteriormente, el que debe prevalecer. De acuerdo con el artículo 39 de nuestra Constitución, todo acto de autoridad debe estar encaminado a beneficiar al pueblo. En otras palabras, hablo de procurar el bien común, la justicia y la seguridad jurídica, a efecto de que se cumpla este imperativo constitucional. Este argumento cobra más fuerza tomando en consideración la estructura del propio Código Penal para el Distrito Federal. En mi opinión, la estructura de este código no es circunstancial o casuística, es el reflejo de un sistema democrático que establece una jerarquía axiológica de los bienes jurídicos tutelados, a los cuales les otorga un valor distinto. Esa jerarquización se hace evidente mediante el simple procedimiento de observar la prelación de su regulación y la graduación de las penas. La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que despenalizó el aborto, pretende sustentarse en el principio de racionalidad. Me explico. Lo intenta cuando señala que la vida en gestación sigue recibiendo la protección de la ley al tiempo que se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer. Sin embargo, nunca lo logra. No se trata en estos argumentos de agotar el tema del aborto, dado que este es sumamente complejo. Me he limitado a esbozar las consideraciones jurídicas por las cuales estoy en favor del derecho a la vida. También quiero dejar clara mi posición en el sentido de pronunciarme por la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El aborto ha existido desde hace siglos y, legal o no, seguirá existiendo. Sin embargo, el compromiso del Estado debe ser con la vida. Es evidente que estamos frente a un problema de derechos humanos, no de posiciones de otra índole. Me refiero a posiciones religiosas, políticas e ideológicas, antropológicas y filosóficas, entre otras muchas. No, este es un problema de derechos humanos. Es claro también que el problema es de igualdad jurídica frente a la ley y de discriminación de seres humanos que no pueden defenderse por sí mismos. Los derechos humanos son irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Ante esta realidad irrefutable, los derechos humanos son anteriores al Estado, el cual no solo debe reconocerlos, sino garantizarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.